Hoy vamos a seguir viendo psicología, por suerte. Vamos a seguir viendo los procesos psicológicos básicos. Habíamos visto en la clase pasada, ¿qué habíamos visto? Atención y sensopercepción. Bien. Hoy vamos a ver otros dos. Como yo les dije, no se agotan en esto. Faltan estos dos y después falta emoción. No son los únicos, son los que hemos elegido por diversas razones de material para el cursillo. Particularmente el tema del aprendizaje y la memoria son como de los más importantes, diría yo. No solamente por la tradición investigativa que tienen, que es profusa, digamos. Ustedes tienen básicamente en el texto dos tipos de aprendizaje. No son los únicos que existen, digamos, por ahí están nombrados los tipos de aprendizaje. Y después un fenómeno que está vinculado al aprendizaje, que es la memoria. Está vinculado de varias formas. De hecho, para aprender uno tiene que tener un sistema de memoria determinado, básicamente. Y lo mismo pasa con la memoria, digamos, se les presenta un modelo de memoria o varios modelos de memoria que responden a ciertas tradiciones investigativas que no son las únicas tampoco. Una definición, digamos, compartido, canónica de aprendizaje es la que tienen ustedes en el texto, un cambio relativamente permanente en el comportamiento que está causado por la experiencia. Esta definición tiene como cuestiones a salvar, digamos, qué es lo que no es aprendizaje. Digamos, qué cosas que cambian por la conducta que están originadas en la experiencia no son aprendizaje, que son básicamente el crecimiento. Digamos, cuando uno crece hay cambios en el comportamiento por la experiencia, pero no es aprendizaje. Digamos, si ustedes le dan, no sé, una paleta de ping-pong a un chico de un año, no va a poder, hasta por una cuestión madurativa, no va a poder aprender, digamos, a usarla de manera dúctil. Y a medida que crece, a medida que madura, digamos, sí lo va a poder usar. Y eso respondería, digamos, a esta definición. A eso no se refiere el aprendizaje. Lo mismo a algo que está vinculado con cosas que no hemos ahondado demasiado en cuanto a la fisiología sensorial del tema anterior que vimos, pero todos los receptores, digamos, que nosotros tenemos para sensar nuestro entorno no son estáticos, digamos, son dinámicos. Hay un fenómeno que se llama fatiga de receptores o adaptación de receptores, que es básicamente ese equipamiento biológico que tenemos, digamos, no responde siempre de la misma manera a la estimulación. Digamos, usted les daba el ejemplo, me acuerdo en la clase pasada, de que ustedes se sientan, digamos, y sienten una presión en ciertas partes del cuerpo. En algún momento, no solo por fenómenos atencionales, la dejan de sentir. Y eso es precisamente porque sus receptores de posición y de presión dejan de responder. Entonces, imagínense si constantemente estuviéramos bombardeados, digamos, y procesando toda la información, sería una cuestión muy, muy complicada. Eso también es un cambio, digamos, en el comportamiento relacionado con la experiencia, pero no es aprendizaje. Una de las visiones, digamos, evolutivas del aprendizaje, que contestaría la razón por la cual nosotros aprendemos, es que nuestro medio de alguna manera es cambiante, es dinámico, es plástico, y necesitamos algún modo, digamos, para adaptarnos y cambiar a medida que cambie ese entorno. Se supone que en organismos más simples, por ejemplo un batracio, digamos, que vive en un charquito y que básicamente lo único que hace es comer, saciar su sed y cazar con la lengua moscas o el insecto que sea, digamos, con su lengua. Es un ambiente bastante estático, digamos, bastante fijo, y que no, si bien hay rudimentos de aprendizaje, digamos, en general hay un equipamiento de reflejos, digamos, de estímulos, respuestas bastante fijos, digamos, que haría que
no tenga que ser muy sofisticada lo que necesita adaptarse y cambiar de ese entorno que no es demasiado plástico. Nuestro entorno es diferente. Entonces nosotros necesitamos, adaptarnos y cambiar con ese entorno. Esa sería, la visión más evolutiva del aprendizaje, que de último, como toda visión evolutiva, está focalizada en, amparar que es un fenómeno que estaría para promover la supervivencia de la especie y la reproducción de los individuos. Sería ventajoso evolutivamente. Usted básicamente en el texto tienen dos tipos de aprendizaje. El llamado aprendizaje pavloviano o tipo 1 o condicionamiento clásico. Y el segundo aprendizaje es exactamente el skinneriano tipo 2, operante. Son las distintas nombres con las cuales lo pueden encontrar. Hay otros tipos de aprendizaje. Hay aprendizaje por observación, que se llama aprendizaje vicario, que lo han desarrollado otros autores también de la disciplina psicológica, como por ejemplo Albert Bandura. Hay aprendizaje que tienen que ver, ¿no?, vieron que el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante lo que hace es relacionar de alguna manera eventos y después evaluar a alguno de ellos en función de su impacto sobre la conducta. Bueno, hay otro tipo de aprendizaje, por ejemplo la habituación o la sensibilización, que requieren ese cambio, digamos, en la conducta relativamente permanente por la experiencia con un solo estímulo. La habituación, ustedes no lo tienen desarrollado ahí, pero es un fenómeno muy interesante y que es un aprendizaje simple, digamos, que puede ser estudiado en modelos animales muy alejados de nosotros, como por ejemplo unos caracoles marinos que se llama Aplicia. ¿Han oído hablar de Eric Kandel? Bueno, Kandel fue el que estudió es un autor muy importante dentro de las neurociencias, que estudió, por ejemplo, ese tipo de aprendizaje, sus bases neurobiológicas y neurofisiológicas, hasta describir, digamos, los canales de calcio celular e intracelular por los cuales ese fenómeno ocurre. Pero a nivel más global, digamos, la habituación es el decremento en la respuesta por la estimulación repetida de un estímulo que es no relevante biológicamente. Por ejemplo, si en este momento pasara una manifestación ahí, yo siguiera hablando, en un momento explota una bomba de estruendo, todos haríamos que se llama un reflejo de orientación, un sobresalto de orientación. A la 10ª bomba no vamos a hacer lo mismo, nuestra respuesta va a tener un decremento. Y bueno, después hay diversos, digamos, criterios por los cuales eso es un fenómeno de aprendizaje. Entre otras cosas, digamos, si hay un periodo donde ese ruido o esa bomba no, por ejemplo, no explote y después pasa un periodo y de nuevo explota la bomba, nosotros vamos a tener de nuevo una respuesta con una intensidad que no va a ser la misma que la primera, porque hay memoria y porque hay aprendizaje. Esos son otros tipos de aprendizaje. O la sensibilización, que es lo contrario. Sensibilización es el incremento en la respuesta a través de la estimulación repetitiva. Eso ha sido estudiado mucho en fenómenos relacionados con la adicción a drogas y por ejemplo los sistemas dopaminérgicos relacionados con la locomoción. Por ejemplo, drogas que estimulan el sistema dopaminérgico, como la cocaína, en lugar de hacer tolerancia, que es lo que hacen muchos efectos de las drogas, hacen lo contrario. Por eso es tan fácil, digamos, ver en un boliche quién está puesto con cocaína, básicamente, que es una persona que tiene una conducta locomotora incrementada. Eso puede estudiar en animales también. Digamos, la primera dosis de cocaína provoca, digamos, una estimulación de lo que se llama el sistema dopaminérgico, que es lo que está detrás de todo esto, y luego de sucesivas administraciones de drogas, esa conducta locomotora se incrementa cada vez más porque sensibiliza ese circuito, sensibiliza ese sistema. Entonces también es una forma de aprendizaje. Pero volvamos al comienzo de todo y a los dos tipos de aprendizaje que tienen ustedes.
primer aprendizaje es descrito por ese señor que está ahí, Iván Pavlov, ruso. Le recibe el Nobel por eso. Que les nombré hace un ratito a Kandel por las investigaciones sobre la habituación del caracol marino. También le dieron el Nobel. Iván Pavlov estaba estudiando. Iván Pavlov no estaba estudiando ni condicionamiento, ni aprendizaje, ni nada que tuviera que ver con nuestra disciplina. Estaba estudiando el sistema digestivo. Eso es lo que está estudiando Pablo. Pablo fue realmente un científico importantísimo dentro de la historia de la neurobiología, de la psicofisiología y después de las neurociencias en general. Les puse básicamente esa frase, digamos, un poco para que vean, digamos, el pensamiento de este tipo de personas que siempre, como les decía en los textos, aparecen como personas frías que niegan el mundo interno y todo ese tipo de cosas. Digamos, me parecen muy, muy alejados de lo que uno puede pensar cómo es la psicología. Digamos, fíjense esa frase, dice: sería estúpido rechazar el mundo subjetivo, dice, desde luego que existe. Es sobre su base sobre la que actuamos y nos permite interaccionar con otros y dirige toda nuestra vida. Desde luego que la psicología tiene todo el derecho de existir. Él no era psicólogo, era fisiólogo. Dice: lo auténticamente relevante no es negar el mundo subjetivo, sino estudiarlo por medio de métodos basados científicamente. Esa es, digamos, la postura de Pablo. Después, digamos, este tipo de fenómenos como el condicionamiento fue tomado por los primeros conductistas estadounidenses como John Watson. Watson era más extremista que Pavlov. Uno podría decir que Pavlov era una especie de conductista metodológico, digamos, mientras que Pavlov es más bien ontológico. Fíjense, Watson había hecho era una especie de militante del conductismo, Watson, digamos, para decirlo en términos más actuales. Tenía posturas bastante más radicales, si se quiere, y hizo una cosa que bastante, si uno lo lee, digamos, con la distancia histórica, está bastante risueño, que se llama Manifiesto Conductista, precisamente. Y sostenía cosas como estas, por ejemplo: denme una docena de niños saludables, dice, con buena constitución y mi propio mundo especial para que los eduque, y les garantizo que puedo elegir uno de ellos al azar y prepararlo para ser un especialista en lo que yo decida. Médico, abogado, artista, jefe de ventas e incluso mendigo y ladrón. Independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza a la que pertenezcan sus antepasados. Ven que es una postura diferente, digamos. Esta postura, digamos, se denomina de alguna manera ambientalismo extremo. Es decir, que uno, configurando, digamos, las operantes necesarias en el contexto en el cual el organismo se mueve, puede hacer básicamente cualquier cosa, independientemente de lo que haya en la caja negra, digamos, en el organismo. Eso sería, si uno lo quiere conceptualizar un poco más, este tipo de frases. Hoy sabemos, por supuesto, que no es así, que sí tienen papel los talentos, sí tienen papel todo lo que dice Watson que no tenía, digamos, pero esa era básicamente la postura de él. Aparte, por razones históricas, digamos, el condicionamiento o este primer tipo de aprendizaje originalmente descrito por Pablo, no solamente se estudia por eso, digamos, por una razón histórica, se estudia porque actualmente, digamos, muchas de las teorías más globales que tienen que ver con fenómenos como los que les nombré hace un ratito, como fenómenos de adicción a drogas, se originan en principios de condicionamiento, digamos, al menos una visión de ello. Es decir, que no es el condicionamiento no se agota, digamos, en el perrito salivando ante la comida. Como que originalmente Pablo les llamó eso secreciones psíquicas. No, pues básicamente se lo descubrió
no sé si la palabra exacta es casualidad, porque también tiene que haber un tipo como Pablo que vea el fenómeno, digamos, y lo estudie y lo formalice, pero básicamente él estaba estudiando, como les dije recién, el sistema digestivo de los perros particularmente, y empezó a observar que cada vez que un investigador entraba al recinto donde estaban los animales, sin haber visto la comida, el perro empezaba a salivar. Y ellos, bueno, tenían puesto cánulas para medir la saliva, pero ante la comida, digamos, que es lo que estaba estudiando él. Y bueno, y ahí empezó a hacer todos los experimentos que se conocen después, como entre ellos la famosa campanita de Pablo. Pablo nunca usó una campanita. Exactamente, usó una especie de diapasónometro, usó muchos estímulos, digamos, pero originalmente era una especie de metrónomo, diapasón que hacía ruido. Y se condicionaba eso. Una posible, digamos, definición más técnica de este tipo de aprendizaje es la que tienen puesta ahí: presentar de manera relacionada dos estímulos que hace que uno de los mismos tenga la habilidad para controlar o modificar la conducta. ¿No? Piensen eso en función del ejemplo más simple. El ejemplo más simple es el de Pavlov, digamos, un estímulo incondicionado, que es la comida, que ante la presentación genera salivación, entre otras cosas, digamos, pero la respuesta entre otras respuestas que uno puede medir es esa, la salivación. ¿Por qué empecemos por el principio? Porque después, como la cuestión de las variables independientes y dependientes, parece fácil, y después cuando uno pone un ejemplo y dice, a ver, discrimina cuál es el estímulo condicionado, el incondicionado y la respuesta condicionada y condicionada, no es tan fácil. Empecemos por el principio. ¿Por qué creen que se llama estímulo incondicionado y respuesta incondicionada? No, porque es inconsciente. Es más descriptivo. ¿Por qué se les ocurre llamar estímulo incondicionado y respuesta incondicionada? Porque no se busca la respuesta. ¿Cómo sería eso? O sea, se genera el estímulo, pero es como que no sabes qué respuesta va a generar. Es como lo que ustedes deciden, la bomba explota y uno se asusta. Es incondicionado eso, no es que vos sabés. ¿En qué sentido usas la palabra incondicionado? Y que como que... No sé, por eso sería como que... Dale, hacia ahí. Porque no hay ninguna condición para que ocurra. O sea, la condición para que haya salivación fuera de la presentación de la comida es esa. Como ustedes piensen eso. El incondicionado es yo te insulto, te digo, lo que dijiste es una burrada, por ejemplo, no en este tono, digamos, con un tono agresivo. Si yo te pongo un aparato que te mide el pulso, la respuesta galvánica de la piel, los latidos cardíacos, la respiración, si querés más sofisticado, un escáner cerebral, seguramente te va a aumentar el pulso, vas a tener más sudoración, vas a tener, probablemente tengas una respuesta cerebral de activación de la amígdala, que es la base primordial del miedo. Pero no hay ninguna condición externa a eso para que eso ocurra. Ocurre casi invariablemente. Lo mismo que va a ocurrir invariablemente que vos le presentes comida a un animal, en este caso, el caso más clásico, más canónico, un perro, el perro va a salivar. Una respuesta biológica. Y la respuesta que vos midas es la respuesta incondicionada y que cambie con ese estímulo. Ahí empieza la historia. Pero después, ¿cómo viene el aprendizaje? Digamos, viene con una condición extra. Por eso es un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. A ver, antes de presentarle comida a un perro, si vos pones un metrónomo o una campana, digamos, no les quiero decir la campana, pues un ruido, ¿un perro va a salivar?
No. ¿Cuál es la condición para que salive? Que, que haya sido asociado conjuntamente con ese evento anterior. Por eso esa es la definición de haya. Dos estímulos que hacen que uno adquiera la habilidad de controlar o modificar la conducta, porque antes no la controlaba ni la modificaba. Antes, si yo te daba un sonido, esa respuesta no se daba, el perro no iba a salivar. Pero si está esa condición previa antes de asociación de estímulos, sí va a pasar. En la época de Pavlov y de Watson, eso no, creo que no lo tiene en el texto, pero se suponía que cualquier cosa se podía asociar con cualquier cosa. Un principio que técnicamente se llama equipotencialidad de los estímulos. Es parecido a lo que decía Watson recién, digamos, que uno podía condicionar cualquier cosa, hasta una luz, por ejemplo. Y después se vio que no, digamos, que el condicionamiento tiene limitaciones y preferencias biológicas. Digamos, si vos querés condicionar un perro con la luz, no te va a salivar. No, y así con un montón de estímulos. Digamos, hay que conocer la biología, digamos, o la neurobiología del organismo para ver cuál es la mejor forma, digamos, de obtener una respuesta. Lo mismo con los principios del condicionamiento, digamos, que en general lo que se puede decir, bueno, es que es el estímulo incondicionado y lo que va a ser el estímulo condicionado, es decir, la comida con el ruido, tiene que tener muchas asociaciones, muchos apareamientos se llaman en terminología técnica del condicionamiento. Es decir, tienen que ser presentados correlativamente muchas veces. Después se descubrió que hay otros aprendizajes que no. Digamos que hay una preparación biológica para aprendizaje que con un solo ensayo ocurren. Sí. Entonces, el estímulo condicionado sería el que puede modificar la conducta. Claro. Exactamente. El incondicional modifica la conducta en el sentido que vos presentas la comida y salivación, eso lo puedes tomar como una modificación de conducta. Pero en el sentido enfocado al condicionado es ese, digamos, el que adquiere una capacidad que antes no había. ¿Por qué adquiere esa capacidad? ¿Cuál es la información que contiene ese estímulo condicionado? Es una información de tipo predictiva. Digamos, vos le estás con el ruido, si ha estado asociado anteriormente, la información que le dice que está prediciendo al animal va a venir comida. Y por eso ocurre la extinción. Si vos después sin esa asociación presentas muchas veces el ruido y nunca más volvés a presentar la comida, la salivación va a decaer. Porque se extingue y porque pierde valor informativo ese estímulo. ¿Se entiende la lógica del condicionamiento? Entonces podríamos decir que el condicionado depende del incondicionado, digamos, como esa relación constante. Claro, depende porque tiene que estar asociado a ese evento previo, si no, no va a ocurrir nada. Les decía recién que había tipos de aprendizaje, por ejemplo, con una sola asociación basta. Que es un tipo de aprendizaje que se denomina aversión adquirida al sabor. Que uno lo puede comprobar, que es básicamente una forma evolutiva de evitar ciertos alimentos que pueden envenenarnos. Si vos comes algo, tomas algo que después te cae mal, con esa sola asociación después vos lo vas a evitar eso. Vas a aprender a evitarlo y vas a generar un montón de asociaciones con eso que con un solo evento basta. Inclusive ese evento ni siquiera se da cercano en el tiempo. Digamos, si uno come algo, digamos, después va a rechazar el sabor de eso que te ha caído mal, no es que vos lo comes y a los 20 segundos, como es este tipo de aprendizaje, tenés el malestar. Pueden pasar horas, digamos, y sin embargo se asocian lejanos en el tiempo y se asocian con un solo ensayo. Digamos, porque hay una preparación biológica para eso, digamos, para que ese aprendizaje sea posible. Entonces, sí. Después cuando el perro ya empieza a
presentamos el ruido, por ejemplo, solo, el perro deja de salivar, ahí en el condicionamiento ya no puedes hacer el condicionamiento. No, ahí lo que estás obteniendo es una respuesta que inicialmente era neutra, que es una respuesta condicionada, que se va a ir, primero va a tener una magnitud determinada y después se va a ir extinguiendo. Y eso vas a tener. ¿Qué es lo que dice ahí? La fortaleza del estímulo condicionado baja luego de la sola presentación del estímulo condicionado. Entonces el estímulo incondicionado vendrían a producir cambios fisiológicos nomás, el condicionado además del fisiológico produce un acto. También es, digamos, si vos podés estudiar la fisiología del condicionamiento. Tómenlo en términos más descriptivos. ¿Qué diferencia hay entre la respuesta incondicionada y la condicionada? ¿Qué diferencia hay entre dos? Si las dos son salidas. Está muy buena la pregunta. En este caso es la misma. Es lo que se llama en la terminología del condicionamiento, son respuestas isodireccionales, en la misma dirección, que no siempre ocurren. El ejemplo que ustedes tienen después que es un poquito más compleja de la cuestión de las respuestas compensatorias a drogas, la respuesta condicionada es opuesta a la respuesta incondicionada. O sea, si a vos una droga te da hipotermia o bradicardia, lo que sea, la respuesta condicionada va a ser de valor opuesta a esa. En este caso es la misma. Ya lo vamos a ver. Pero igual acá lo que importa, digamos, si fuéramos a hacer una diferencia, sería el mecanismo, el procedimiento por el cual se llega a la respuesta, ¿no? Una es como biológica. Es la asociación entre dos hechos, que uno de ellos toma capacidad predictiva de algo. Claro, esa sería la condicionada. La otra es biológica. El estímulo incondicional y la respuesta incondicionada son digamos, más fuertes y son de alguna manera estables, digamos. Como les decía, siempre que uno presente comida, el perro va a salivar. Sí, siempre entre comillas, digamos, puede tener un problema de salivación el perro, ¿no? Me refiero en condiciones normales. Ahora, si viene un perro y yo le presento sin haberlo condicionado un ruido, no va a salivar el perro, a no ser que haya habido la asociación previa. Pero el estímulo siempre es el mismo, ya sea incondicionado o condicionado. No, el estímulo no es el mismo. En un caso el estímulo es la comida y en otro caso el estímulo es un ruido. Bueno, ahí tienen lo que estuvimos explicando recién. Un estímulo incondicionado típico, digamos, la comida, la salivación de la respuesta incondicionada. Ven, antes del condicionamiento se denomina estímulo neutral, en este caso el ruido, porque no hay respuesta de salivación. Durante el condicionamiento se asocian ambos estímulos, hay una respuesta, que en este caso es lo que preguntabas vos, salivación, y después, ante la presentación del ruido, está la respuesta condicionada de salivación. Hay diversas relaciones temporales, digamos, en la presentación de ambos estímulos. Básicamente son condicionamientos, se llama de simultáneo, de huella o de demora. Además que tanto el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan de manera conjunta, es decir, cuando empieza uno, empieza el otro, y cuando termina uno, termina el otro. Condicionamiento de huella, el incondicionado se presenta poco después de que finalice el condicionado, o el neutro, si ustedes quieren, en los primeros ensayos. Y el de demora, no hay un intervalo entre el término de uno y el comienzo de otro. Estos son más bien cuestiones de parámetros, digamos, del condicionamiento más en laboratorio, porque cada uno, digamos, tiene sus diferentes perfiles de asociación en mayor o menor de fuerza. Les decía hace un ratito que una de las cosas, digamos, por las que estudiamos el condicionamiento es por todas las líneas de investigación posteriores que generó, como por ejemplo fenómenos que tienen que ver con lo que se llama respuestas condicionadas compensatorias, las drogas que tienen que ver con los fenómenos de tolerancia condicionada. ¿Saben lo que es la tolerancia en general
no ser tolerante, digamos. Tolerancia a una droga, un psicofármaco, lo que sea. ¿Mm? Sí, digamos, no técnicamente, pero por ahí viene la cosa. No, en este caso no es adaptación de los receptores. Básicamente la tolerancia se define como vos tomas un efecto de una droga, por ejemplo, cualquiera sea, y ese efecto mengua, digamos, se aminora a través de las sucesivas administraciones de la droga. Digamos, por ejemplo, si el alcohol produce, no sé, hipotermia, es decir, una baja en la temperatura, mientras vos más tomes sucesivas sesiones, digamos, de alcohol, esa baja de temperatura va a ser cada vez menor, digamos, porque hay tolerancia, un fenómeno de tolerancia. Claro, es un fenómeno de adaptación a la droga, exactamente. Está dentro de los fenómenos adaptativos a las drogas. De alguna manera el organismo lo que persigue es recuperar una cierta homeostasis perdida. Una de las formas por las cuales se explica a través del aprendizaje que ese efecto, digamos, tiende a volver a la normalidad es a partir de toda la estimulación contextual que se da en el ambiente donde usualmente se administra la droga, que le informa previamente al organismo que va a haber, por ejemplo, una baja de temperatura grande, una hipotermia. Si vos tomas siempre en el mismo lugar, digamos, si lo pensás desde el punto de vista del condicionamiento, el contexto hace que vos generes una respuesta hipertérmica, que es lo que preguntas vos, y ahí la respuesta condicionada es el signo opuesto a la incondicionada, es decir, es una suba de la temperatura que va a intentar compensar esa hipotermia que te provoca la droga, que es el estímulo incondicionado. Esa es la forma de ver el condicionamiento a la luz de los fenómenos como las drogas, por eso se llama tolerancia condicionada. Y se define así, como claves ambientales asociadas a la administración de los efectos de la droga, se vuelven estímulos condicionados que provocan lo que se llama respuestas condicionadas compensatorias, produciendo tolerancia o abstinencia en ausencia de la droga. Entonces, si vos, ¿por qué dice eso? Porque si vos te reexpones al ambiente donde venías exponiéndote ese efecto de la droga, vas a obtener esa respuesta compensatoria. Es decir, como les decía recién, si hay un ambiente que regularmente está asociado a un efecto de la droga y vos no tomas esa droga, en lugar de hipotermia, que es el estímulo, que es la respuesta incondicionada ante la droga, vas a tener la hipertermia sola, pero no va a haber, porque es la compensación que hace el organismo. Así se piensa, digamos, está bastante bien documentado. ¿Qué ocurre? Esto se empezó a ver básicamente por... Sí. O sea que la abstinencia tiene que ver con una cuestión ambiental, No. Digamos, la abstinencia condicionada sí. Ya vamos a llegar a ese punto. Lo mismo la tolerancia. Hay mucho, la tolerancia es un fenómeno muy complejo. Imagínense como que es un rompecabezas, digamos, que va formando distintas piezas. Digamos, hay tolerancia metabólica, tolerancia funcional, un montón de tipos de tolerancia que tienen que ver más con fenómenos biológicos puros, digamos, en los que no interviene el aprendizaje. Digamos, cuando vos tomas una droga, por ejemplo, cuando vos tomas alcohol o cualquier droga, todas tus enzimas hepáticas van a trabajar más para tratar de eliminar más rápidamente el alcohol. Y al tomar la misma dosis, vos lo vas a eliminar más rápido, justamente, y vas a tener un menor efecto. Y eso también es una curva de tolerancia y no tiene nada que ver con el aprendizaje. La tolerancia, lo que se llama la tolerancia funcional, digamos, ¿por qué hacen efecto las drogas? Las drogas hacen efecto porque nosotros tenemos receptores en nuestro cerebro que no están ahí, digamos, para que vengan las drogas y se unan a ellos, digamos, porque hay sustancias en el cerebro que son muy parecidas o iguales inclusive a estos fármacos externos, digamos. ¿Han oído hablar de los opioides endógenos, por ejemplo? ¿No?
bueno, así se descubrió, digamos, digamos, la pregunta hace 50, 60 años era justamente esa: ¿por qué las drogas hacen efecto en el cerebro? Digamos, es difícil pensar que el cerebro esté hecho, digamos, para obtener placer de una sustancia externa, digamos, básicamente. Bueno, y se empezó a ver que había receptores de membrana y había sustancias endógenas, son estas morfinas endógenas, que se llaman opioides endógenos, que son junto con otras sustancias como la dopamina, las que se liberan cuando se hacen comportamientos básicamente relacionados con el placer. La diferencia, digamos, que estas sustancias endógenas que se unen a estos receptores, digamos, como una llave a su cerradura, digamos, no dañan el cerebro, digamos, a largo plazo. Lo que hacen las drogas a largo plazo, digamos, aparte de obtener placer, que es por eso que la gente las toma, es dañar el circuito. Digamos, dañar el circuito y dañar el freno, digamos, cuando uno estimula de alguna manera el circuito del placer mediante ciertas conductas, digamos, no sé, comiendo, bebiendo, teniendo sexo, cualquier conducta que se les ocurra que sea placentera, comprando, digamos, conductas asociadas también. Algunas personas compran, digamos, estimula estos circuitos de reforzamiento que se llaman. Ante estos reforzadores primarios, digamos, no hay un daño, digamos, pero ante este tipo de cuestiones de fármacos externos, digamos, se rompen barreras digamos, primero te bajan los frenos inhibitorios, se llama, digamos, cuando vos tomas algo, comes algo, lo que sea, digamos, en algún momento parás, digamos, que es lo que no pasa precisamente con las drogas, digamos, rompe ese tipo de mecanismos. Bueno, todo esto venía porque esos receptores, digamos, que les decía que era análogo a una especie de cerradura con su llave, digamos, porque cada droga tiene su conformación química diferente, digamos, y cada receptor de membrana tiene también esa cerradura diferente para que impacte la droga en distintos lugares de los receptores de membrana. Esos receptores, ante las distintas sesiones, digamos, o administraciones de droga, cambian su conformación, se regulan para abajo, cambian su conformación, ¿no? Hay un montón de fenómenos, digamos, que hacen que el efecto de la droga disminuya también. Y eso también es tolerancia, se llama tolerancia funcional, que son fenómenos neurobiológicos, digamos, que ahí no tiene que ver con el aprendizaje. Entre todos esos tipos de tolerancia está la tolerancia condicionada, que es un fenómeno más global, digamos, no es lo único que explique el aprendizaje, el fenómeno de la tolerancia. Es uno de los piecitas del rompecabezas, ¿se entiende? Estas son la mayoría de estas cosas de aprendizaje, digamos, que son aplicables a organismos humanos, se sabe por modelos animales. De hecho, esta cuestión de la tolerancia condicionada se empezó a ver a partir de anécdotas de gente adicta a la heroína, de heroinómanos, que aparentemente morían por sobredosis y después de muchas investigaciones nunca podían probar que hubiera sido una sobredosis lo que los mató. Y se empezó a pensar que podría estar relacionado con algo de esto, digamos, que algo en el ambiente usual, en la parafernalia que se usa, que en general es relativamente estable, digamos, con los mismos lugares, las mismas compañías, etcétera. De alguna manera había un cambio abrupto de eso y justamente le privabas al organismo de esta capacidad de generar esas respuestas compensatorias, digamos, y así podían darse casos de muertes por aparentes sobredosis que no se podían probar. Y después un grupo de investigadores empezó a modelar esto en animales y empezó a pensar que podía ser relacionado a lo que es el condicionamiento clásico. Y esos son, digamos, el tipo de preparaciones básicas que se utilizan en animales para estudiar este fenómeno.
Fíjense que el primero es más relacionado con el aprendizaje que vamos a ver dentro de un ratito, que es el aprendizaje operante. Fíjense que hay un roedor que en lugar de apretar una palanca para obtener comida, está apretando una palanca para obtener microgotitas de droga en partes del cerebro que tienen que ver con lo que les explicaba recién, con circuitos de reforzamiento que tienen que ver con el placer. Entonces las ratas hacen eso, se inyectan drogas básicamente, se autoinyectan drogas, digamos, para obtener placer. Y eso que les contaba hace un ratito de la sensibilización locomotora también se puede modelizar en animales. Si uno da una dosis de cocaína determinada y mide en lo que se llama en un campo abierto, un open field, la conducta locomotora de la rata, la 10ª vez, la rata va a estar básicamente corriendo, que es por la sensibilización entre otras cosas, pero principalmente del sistema dopaminérgico que les contaba recién. La otra preparación sí tiene más que ver con el condicionamiento clásico, que se llama condicionamiento de preferencia al lugar. Que esas son todas preparaciones que tienen que ver con tratar de censar, digamos, lo que se llama que las capacidades reforzantes de la droga, digamos, las capacidades de generar placer. Básicamente lo que se hace, fíjense que es una especie de caja que tiene dos compartimentos que son uno muy diferente al otro. Y lo que se intenta hacer es condicionar uno a los efectos de la droga y el otro no. Si por ejemplo a la mañana se le da una inyección de morfina y en el compartimento verde con rojo, y a la tarde se le da una inyección de agua, digamos, de placebo en el otro compartimento. Y después de sucesivos días, el día de la evaluación no se le da nada, la rata está libre o el organismo que sea, está libre de droga, y se lo pone en el medio, digamos, se abre una puertita para que pueda explorar libremente ambos ambientes. Y se supone, digamos, que si la rata permanece más tiempo en el contexto que es previamente asociado a los efectos de la droga, es que ha tenido algún efecto placentero. Por supuesto, esto es lo básico. Después hay un montón de juegos con esto que se pueden hacer, juegos experimentales, me refiero, lesionar un circuito para ver cambiar las dosis de la droga, modificar los parámetros de asociación de lo que se llaman los efectos post-absortivos de la droga. Digamos, no es lo mismo los efectos de una droga cuando recién se ingiere que en la curva de máximo efecto y cuando se está eliminando. Entonces se juega con eso y se hacen esas asociaciones y se va haciendo toda una pintura de ese tipo de efectos reforzantes. Así, digamos, es una de las dos formas. Es dos de las formas, digamos, en que se investiga este tipo de fenómenos. Esos son ejemplos, digamos, más coloquiales de este tipo de fenómenos que tienen que ver con el aprendizaje. Digamos, por ejemplo, experimentar síndrome de abstinencia o deseos de tomar droga. Un fumador que ve una caja de cigarrillos está en compañía de fumadores, digamos. Adictos al opio que ven a alguien que consume. Presos adictos a la heroína que experimentan abstinencia cuando un tren pasa cerca de sus antiguos vecindarios. Ver utensilios de adictos como la jeringa, por ejemplo. Dice que pacientes reubicados muestran menos recaídas comparados con aquellos que quedaron en ambientes donde consumían drogas. Eso tiene que ver también con la parte más clínica de los tratamientos y por qué es tan difícil sacar a alguien de este tipo de fenómenos. No solo depende del poder adictivo de la droga, sino del ambiente, exactamente, sino de las asociaciones ambientales que haya establecido. Digamos. Si alguien quiere dejar de consumir, por ejemplo, yo lo llevo a una granja aislado, y sí, va a dejar de consumir. Ahora, cuando vuelvas, digamos, vas a tener todas esas asociaciones latentes, no va a haber habido extinción de todas esas asociaciones. Entonces ahí van a venir de nuevo los deseos, los anhelos, los deseos de consumir. Es un debate
teórico y conceptual eso, digamos, cómo provocar extinción, esas cosas. No sé, no, digamos, acá estamos dando ejemplos bastante duros, digamos, pero hay ejemplos más comunes, digamos, la asociación entre el café y el cigarrillo, por ejemplo, en los que somos fumadores o exfumadores que volvimos a fumar. Es muy difícil tomar un café y no tener ganas de fumar un cigarrillo, porque es una asociación tan fuerte que se ha hecho, o cosas más sutiles, no sé, el hecho de no sé, la distensión abdominal de una comida, la sensación de estar lleno y de fumar. Digamos. Los fumadores nos encanta fumar después de comer, por ejemplo. De hecho, ese es el cigarrillo más difícil de dejar. Son asociaciones muy fuertes esas. Bueno, esto es todo lo que les estuve explicando recién, básicamente. Eso en cuanto al aprendizaje pavloviano, digamos, para que tengan una pintura más actualizada, aparte del perrito salivando, digamos, que eso les va a servir para discriminar estímulos, pero es por esto que se estudia, digamos, porque no quedó ahí. Digamos, hay un montón de fenómenos. La adquisición de fobias, por ejemplo, la adquisición de fobias se puede llegar a ser explicada en muchos casos por condicionamiento. El otro aprendizaje es el condicionamiento operante tipo 2 o skinneriano, que en realidad no fue Skinner el primero que lo describió, sino más bien él fue el que lo indagó más profundamente e hizo más formalizaciones de este aprendizaje. Skinner es el señor frentudo que está ahí a su izquierda de la pantalla. Ahí no se ve muy bien, pero esa es una caja de Skinner, que es parecido a lo que les mostré recién con las drogas, nada más que es una caja de Skinner clásica. Esa es una rata apretando una palanca y obteniendo un reforzador que es o comida o una cucharita que le levanta bebida, una solución acuosa o azucarada o lo que sea. El primero que estudió esto, digamos, que describió este tipo de aprendizaje fue Thorndike, mediante lo que se denominaban cajas problema, que básicamente era un animal, un organismo confinado en un recinto cerrado que tenía que generar alguna conducta para salir. Digamos, básicamente eran las cajas problemas de Thorndike. Y lo que medía era la latencia entre que ejecute esa conducta para salir y cómo esa latencia, digamos, ese intervalo iba aminorándose, se iba decrementando cada vez más, es decir, el animal aprendía, digamos, cada vez más a ejecutar una conducta para obtener un reforzador. En este caso el reforzador no era comida o como en los otros casos, sino era escapar de una situación displacentera, que es lo que después se conoció como reforzamiento negativo, que es lo que hacemos cuando... claro, el reforzador ahí es escapar de algo que no te gusta, para decirlo en criollo. A ningún animal le gusta estar confinado en su libertad. Hay un montón de ejemplos de reforzamiento negativo, digamos, que no es lo mismo que castigo, ¿no? Que es otra cosa. El reforzamiento negativo es mediante una conducta operante cesar una situación básicamente displacentera. Por ejemplo, cuando uno toma una aspirina porque te duele la cabeza, digamos, básicamente. Vos vas a tender a repetir esa conducta si fue exitoso. Si no te hizo nada, vas a hacer otra cosa. Digamos, vas a ser otro operante, digamos, si uno lo analiza en función del condicionamiento. Pregunta, porque yo no me quedo muy claro el texto. Si, por ejemplo, yo tengo al animal en ese caso problema, pero apenas el animal se libre, yo le pego, ya no va a querer salir más. Y bueno, ahí le estás agregando un elemento más. Pues el animal ejecutó una conducta operante exitosa y vos lo castigaste por esa conducta operante. Ahí hay que ver qué efecto tiene eso. La diferencia principal con el condicionamiento anterior es que el condicionamiento pavloviano de alguna manera es, si se quiere, más pasivo, digamos,
expuestos a diferentes estímulos y vos medís respuestas. Acá el organismo ejecuta una conducta, digamos. Una de las definiciones de condicionamiento skinneriano es ese, que el comportamiento es mantenido y regulado por las consecuencias que genera. Digamos, ahí la consecuencia es salir. Digamos, y esa conducta va a ser mantenida y regulada por eso. O cualquier conducta operante que se les ocurra. Es decir, el comportamiento es una respuesta ante la estimulación ambiental. El concepto clave acá es el de reforzador. Skinner lo definió. Acuérdense que Skinner, digamos, uno puede hacer descripciones y estudios neurobiológicos y neurofisiológicos de esto, ¿no? De lo que pasa en el cerebro, del circuito de reforzamiento. Entonces, pues eso es posterior, digamos. Esta gente lo que hacía eran cuestiones descriptivas de lo que les decía de caja negra. Digamos, no les importaba lo que pasaba en el cerebro, en el organismo, lo que sea. Digamos, lo definía en términos descriptivos. ¿No? Pero es que cualquier reforzador es cualquier evento que aumente la probabilidad de respuesta en función de la relación previa entre esos eventos. Fíjense que ahí no habla ni de placer, ni de displacer, ni de nada. Digamos, cualquier cosa que aumente la probabilidad de la respuesta. Digamos, es una definición bien descriptiva, externa al organismo. Digamos, aquello que hace que la conducta aumente, aquello que hace que la conducta se incremente. Aquella consecuencia que sigue la conducta que se evalúa como recompensa, pero eso no, esa estrictamente no es una terminología de Skinner. Evaluación, digamos, evaluación de algo no es una terminología que usa Skinner. Y hace que repitamos lo que nos llevó a ella. Yo me lo puse ahí porque lo tiene en el texto así, pero no es terminología original de Skinner. Skinner le daría urticaria si alguien diría evaluación de algo. Y lo que les decía recién, digamos, los dos tipos de reforzamiento, el reforzamiento positivo, que son los ejemplos que habitualmente uno da, digamos, alguien haciendo una respuesta para obtener un reforzador, un evento asociado con la conducta que es placentero. Y el reforzamiento negativo, lo que les explicaba recién, la respuesta lo que hace es cesar un estímulo no placentero. Ya sea el de la caja problema, ya sea lo que les contaba hace un ratito de el analgésico que termina o alivia un dolor de cabeza. Ahí tienen nombrados los otros tipos de aprendizaje. Bueno, ya de ahí les puse una caja de condicionamiento, porque a Skinner siempre damos ejemplos de ratas. Con Skinner, en realidad Skinner gran parte de su obra se dedicó a estudiar palomas, digamos, a estudiar respuestas de picoteo en palomas. Esas eran las conductas que generaban algún tipo de reforzador. Sí, digamos, en lugar de una rata apretando una palanca para obtener una bolita de comida, era una rata apretando un disco, digamos, porque no, la rata, ahí tienen las particularidades biológicas de cada especie, digamos. La rata aprieta palanca, digamos, la paloma picotea, digamos, esa es la conducta motora más característica. Entonces lo que hacen era apretar una especie de disco, digamos, para obtener un reforzador, comida o lo que sea. Otra cuestión, digamos, importante es lo que se llama, es la presentación, digamos, de la relación entre las respuestas y el reforzador, básicamente, que se denominan programas de razón o programas de intervalo. Bueno, los programas de razón es que cuando se presenta el reforzador depende únicamente del número de respuestas que ejecuta el sujeto. Generalmente todos los ejemplos que hemos estado dando son ejemplos que se llaman de razón fija 1, es decir, ante una conducta se da un reforzador. Hay otros programas, se llama razón variable, por ejemplo, se llama, que es el número de respuestas necesarias para obtener el reforzador varía de ensayo a ensayo. Razón fija 2 es
por ejemplo, un organismo que ejecute este operante clásica, digamos, o canónica, aprieta una palanca, ante la primera no obtiene la bolita de comida, ante la segunda sí. Es un programa de razón variable 2. Y eso es en cuanto a las respuestas. Digamos, esto tiene, ahí les puse una imagen, esto tiene ¿por qué son exitosas, por ejemplo, las máquinas tragamonedas? Porque están en función de este programa, de estos aprendizajes, digamos, y de estos programas. El intervalo de razón variable, cuando de alguna manera uno no sabe cuándo viene la respuesta, va a aumentar la tasa de palanqueo, básicamente. Imagínense, en lugar de una rata, una persona poniendo monedas y lo que hace justamente, ahora sabemos eso, ¿no? En la época de Skinner, es estimular ese circuito de reforzamiento que les decía recién. Y los programas de intervalo no se refuerza la respuesta por la operante, por la conducta ejecutada, sino que tiene que ver con el intervalo temporal. Es decir, en el intervalo fijo, el reforzador viene después que la primera respuesta ocurre, después que haya ocurrido cierto tiempo determinado. Y el intervalo variable no es constante ese reforzador. Y eso tiene distintas tasas de palanqueo o lo que sea la conducta operante que ustedes analicen. El otro fenómeno que tienen en el